Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Vos que nos escuchás por cualquier plataforma digital como Spotify. Bueno, Spotify no podés ver, pero como Amazon Music, tenemos iTunes. Estamos saliendo por todas las plataformas y por YouTube también. Así que si nos escuchás o nos ves, queremos decirte hola otra vez. Nuestro segundo episodio. Acá está la crew. Un aplauso para la crew. Vamos. ¡Bravo! Mancos. Vamos. Los mancos. Espero que te guste. Esperemos que te guste esta foto de portada que hicimos, ¿no? Dejarnos saber en los comentarios de YouTube si te gusta esta foto de portada de este episodio, porque la verdad a mí me queda bien el traje blanco ese, ¿eh? Hablando de comentarios, muchas repercusiones del primer episodio, ¿eh? Sí. Muy buenos comentarios, sí, tal cual. Estuvo muy bueno. Sí, es bueno que nos hagas llegar los comentarios porque nos anima, decimos, che, vamos a hacer un episodio más porque fue de bendición. Es la idea, ¿no? La idea esta que tenemos es que sea de bendición todo lo que podamos hacer y bendecir a otros y animar a otros, confrontar a otros, obviamente nosotros primero, pero bueno, la idea es bendecir. Así que bueno, ¿cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, Papino? ¿Bien? ¿Todo tranqui? El cumple ahí del amigo. Bien, fue mi cumpleaños. ¡Feliz! Hicimos cumpleaños virtual, ¿viste? En Zoom. Sí, tenemos la tortita virtual. Bueno, qué buenas partidas que salieron. En casa, todo, así que sí. Fue buena semana, fresquita, como todas las semanas de julio, pero bien. De julio en Argentina, ¿verdad? Sí. De julio en Argentina. Pero bueno, buena semana. Qué bueno, me alegro, qué lindo. ¿Está más bien por acá también, en La Pampa. Mucho frío, ¿no? Che, mucho frío. Pero bien. Sí. Mucho frío y afuera... mucho asado. Ojo. Es verdad, vos sí, allá domingo, asado, domingo asadito, chorizo seco. Dios mío. Pero bueno, nada. Bueno, tengo una gana de Argentina por un asado, mirá, me vuelvo loco. En fin. Esteban, te noto medio congestionado, medio... Estoy medio congestionado, por eso también después lo hice a propósito. Se gripó un poco. Lo hice a propósito un poquito también para ver esta serie también, ¿no? Hablar un poquito más de esta serie nueva, ¿no? Pero bien, estamos acá firmes junto al pueblo, engripado y todo, pero estamos acá firmes. Claro, mucho frío acá en el Congo, ¿viste? Mucho frío. Entonces, como que, en la base Marambio. Claro. La base Marambio ahí en la Antártida. Pero bien, después bien. Clavaste Bufandelli, ¿eh? No está al aire libre, está en la casa, pero bueno, está frío. Tengo frío, soy una persona muy friolenta. Sí, porque bueno, no aclaremos porque... Mirá, no aclaremos porque... No. Para la gente que nos está escuchando, clavó una Bufandelli ahí, una Bufandelli linda, así que si lo querés ver vas a tener que mirarlo por YouTube, ¿no? Porque... Exacto. Bueno, y nos da pie para empezar este nuevo tema que se llama Lo que la pandemia se llevó, ¿no? Estuvimos hace, no sé, ya creo un año, un poquito más, no recuerdo, yo soy medio queso para la fecha, pero tuvimos esta cuarentena, lo que la pasamos en Argentina fue como un encierro eterno de varios meses. Me acuerdo del último culto que tuvimos ahí en el templo, en Catedral de los Milagros, y de golpe nos veíamos el miércoles y se apagó la luz. ¿No? Fue terrible, ¿se acuerdan? Ay, mamá, qué feo. Sí. No podía salir a ningún lado encima. No, era como ibas a comprar pan y... Me acuerdo que acá a una cuadra de mi casa me paró la policía, iba a comprar pan de en serio. Iba. ¿A dónde va, señor? No, a comprar pan. Yo encima, viste... Tenía el pan en la mano, ¿viste? ¿Se acuerdan la secuencia de toda la gente comprando papel higiénico? Oh, ¿Te acordás que toda la gente se llevaba los changos llenos de papel higiénico? Lo único que compraban porque iban a faltar supuestamente. Mamá. Sí, fue terrible. Ahí en algunos lugares estuvo complicado el tema, o sea, ahí del COVID, mucho contagio, mucho alcohol en gel, ¿no? Que nos tuvimos que acostumbrar a usar. Sí, y bueno, a mí el COVID me pegó una piña que estuve bastante complicado. Sí. Es más, bueno, el día que me internaron, muchachos, les comento. No. Y bueno, el día que me internaron, el compañero de al lado al otro día, bueno, se fue con el señor.
Y no. yo O digo, no, señor, Oh no, ¿con qué señor? Vamos. claro. Cuidado. Claro. Y yo digo, bueno, ahora me tocará a mí, seguiré yo en la lista. ¿Qué onda? ¡Qué feo! Pero allá bueno, me voy, nada, San acá Pedro, Sí. Claro. Espérame. Pero bueno, nada, acá estoy haciendo el podcast, así que tranqui. bueno. Qué Gracias bueno, a menos mal que el Señor te dejó, te libró Después de COVID. No, seguí, perdón. No, por favor. No, Es y que me llega pensando... con delay, por eso. Ah, claro, estamos con delay y la distancia. Pasa que tiene que viajar muchos kilómetros la voz, ¿viste? Entonces... Si te lo pones a pensar, No. sí. Es verdad. No, y pensando en todo esto del COVID, en la cuarentena que la vivimos ahí en Argentina, yo la viví allá con mi esposa en Argentina y bueno, después cuando casi estaba terminando o terminó, porque la verdad fue como un chicle eso, y fue duro para la iglesia en sí, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a una forma, a un estilo, ¿no? Porque nosotros de por sí somos como muy estructurados y aún los que son desestructurados, hacen de su estructura una estructura, ¿no? Es como complicado. sí, que para el trabalengua, ¿no? Pero esto de que, yo soy desestructurado, pero bueno, de esta mi desestructuración hago una nueva estructura y nos habíamos acostumbrado a una estructura de estructura. Me hizo un relío. Yo ya me mareé. Sí, ya te mareaste. El que nos está escuchando también, parece. Pero bueno, teníamos una forma de hacer los cultos, de hacer las reuniones, de hacer todo. Y esto fue como una trompada que... Chao. Sí. ¿No? Y acá sale el tema de hoy, ¿no? Lo que la pandemia se llevó. Y esto queremos hablar, ¿no? Hablando de la iglesia, cada uno pertenecemos a una congregación, somos parte... Y seguro que vos nos estás escuchando, nos estás viendo, te acordás de aquel momento donde y ahora yo estaba con las damas, yo estaba con los hombres, yo estaba con los adolescentes, y fue como duro. Y de eso queremos hablar hoy. Este es el tema que nos atañe el día de hoy. Sí, Tal cual. sí, un momento complicado y también yo creo que inesperado totalmente. No se cruzaba por la cabeza mucho la idea de una pandemia, uno, qué sé yo, tal vez lo veía en la Biblia, qué sé yo, viene, o tal vez un poco en la historia, qué sé yo, la peste negra, todas esas cosas, ¿no? Pero uno no, esas son cosas que ya pasaron, ¿no? Y cuando pegó fue a todo, ¿no? Fue a la iglesia, fue contra los laburos, fue aniquiladora con muchas cosas, yo creo. Sí, yo recuerdo que terminamos un culto y al siguiente culto, ¿qué hacemos? Algo tenemos que hacer, tenemos que reunir al rebaño, ¿no? Porque fue así, o sea, los pastores empezaban a decir, bueno, no puedo reunir al rebaño, a las ovejitas en un templo, tengo que encontrar una forma de reunirlos para darle de comer. Y creo que ese fue el desafío de muchas iglesias, ¿no? A muchas iglesias tal vez que algunas que tenían el equipo y la gente, pero había... No hice una encuesta, pero la gran mayoría no tenía ni el equipo ni la gente capacitada para hacerlo, ¿no? Ahí donde descubrimos el Zoom, el Meet de Google, el OBS. El OBS. Ahí con Papino por el OBS. Sí, la verdad, el gratis. ¿No? La camarita de la compu y después, bueno... con el peso argentino, cuando no estaba tan golpeado, fuimos comprando algunas cositas más y nos fuimos armando, pero la verdad fue todo un proceso como iglesia. Y bueno, de esto queremos ir llevando la conversación, este proceso que llevó cosas, porque hay unas iglesias que se vaciaron, otras que se llenaron, otras que se mantuvieron, y cuando llegamos acá a Estados Unidos nos enteramos que muchas iglesias cerraron. Y es algo para que podamos reflexionar y pensar un poco de esto. Yo tengo ahí como un... perdón, mandale. Dale vos, el Tengo ahí un recuerdo de la pandemia, es más, hasta hace poco lo veía, ¿no? Siguiendo una página de, nuestra denominación, y era increíble porque yo en el Facebook, ¿no? Entrabas a Facebook y era todos los días, te falleció pastor, falleció tal pastor. Pero te deprimía, chabón, porque todos los días era, falleció pastor de tal lado, vos tal vez no lo conocías, ¿no? Pero
Sí. Pará, ¿no? O sea, viste que ya los medios te alteraban un poco, ¿no? Si mirabas mucho la tele, te comía la cabeza, pero era zarpado, fue una locura. Y otra de las cosas que creo que esta pandemia también dejó de lado o sea, quién era el más rico y el más pobre, porque yo creo que no hubo ahí esa distinción de personas, ¿no? De por ser más rico tengo todo, no, sino que te agarraba el virus y chao. O sea, no importaba si tenías plata, si te faltaba, si eras bueno en esto o en el otro, no. O sea, así que creo que también tuvo muchas cosas, ¿no? Esta pandemia que afectó en muchas áreas también. Sí, Esteban, vos ibas a decir algo hoy que quedaste ahí. Perdón. Sí, también que fue complicado, creo que para todos, ¿viste? Yo cero tecnologías, o sea, si bien los jueguitos, la Play es una cosa, pero después con encontrarme con que, no, teníamos reuniones de iglesia y, che, bajate el Zoom, bajate el Meet, creo que era Skype también, y empezar a tener reuniones o programar algunas cosas para hacer, y yo también tuve que aprender y me fue súper difícil, y también en cuanto al tema para volver también, me costó mucho también por la comodidad más que nada también, ¿no? Porque estabas acostumbrado, vos ahora para ir al culto vos tenés que levantar, yo por lo menos me levanto 8:30 y ya a las 9 estoy ahí en la iglesia, empieza a las 10, vos te levantabas y 45, la cara todo demacrado, prendías la tele, te prendías unos mates y te escuchabas el culto. Si es que te levantaba, algunos lo miraban desde la cama. Claro. Entonces fue también como un tema también quedó mucha comodidad, ¿no? En cuanto a la cuarentena. Eso es lo que yo quería acotar. No, bien, ¿no? Lo que la cuarentena o la pandemia se llevó, creo que se llevó un poco el fuego de algunos o el compromiso de algunos. Podemos decir que aportó un poco lo que es la tecnología, ¿no? En cuanto a la iglesia que no la tenían. Pero hoy en día miramos a la iglesia, ¿verdad? Y decimos, che, ¿qué hay de diferente a cuanto antes que pase todo lo que pasó en la iglesia? ¿Qué puedo ver de diferente? Y que la gente tiene miedo. Creo que también muchos de los que venían de hace años a la iglesia y hoy por ahí no los ves. Entonces te da la pauta de que vos decís, no te sirve de nada venir 30, 40 años a la iglesia si realmente no tenés un compromiso, si realmente no tenés ese, digamos, que Dios se revele en tu vida, ¿no? Si realmente Dios no se ha revelado en tu vida, por más que venga 40 años a la iglesia y si todavía no se ha revelado Dios en tu vida, o sea, no sirve de nada. Tal cual, ahí como dice. Dale vos, Elú, dale vos. No, sí, decía que sí. Okay. Decía que sí. Ok. No, está bien, como decía, ¿no? Ahí Elías, ¿no? De que también, viste, podés tener 30.000 años en el Evangelio y ahí hubo personas que tenían muchos años en el Evangelio y un año fue como un baldazo de agua fría, que es como también hablaba ahí, que les apagó el ministerio, les apagó el fuego, porque antes de que venga este baldazo de agua fría para la iglesia, era como que estábamos acostumbrados a una actividad, queríamos hacer un evento, una campaña, un evento de evangelismo de jóvenes, íbamos a tal plaza, nos podíamos acercar con folletos, ¿no? Antes era más fácil darle un folleto, ahora las personas como que te agarro, no te agarro el folleto, si no tenés barbijo no te acerques. Se complicó también el tema también de lo que es el evangelismo, el tratar de predicar, se complicó muchas cosas, y también el tema de la comodidad. Ahí te das cuenta también, como hablaban, quién verdaderamente tenía un compromiso, o quién verdaderamente amó a Dios verdaderamente, o solo era porque se sentía cómodo, porque por sentirse cómodo fue, pero cuando se tuvo que poner verdaderamente en práctica lo que era la fe, le terminó ganando lo que era la pandemia, ¿no? Se lo terminó, como decíamos, lo que la pandemia se lo llevó, y se terminó robando ministerios, robando el fuego, robando el propósito que Dios ha plantado en la vida de cada uno de ellos. Yo creo, ¿no? Así, a opinión, ¿no? Pero yo creo que la pandemia en realidad no se lo llevó, sino más bien fue el reflejo de las cosas que
Claro, porque, yo voy a la iglesia porque, y sí, porque tengo a Esteban, tengo a David, me encuentro con él y también tocamos un rato la guitarra. Y en realidad lo que la pandemia terminó demostrando es, che, a esta gente que vos veías esta vez tan firme, que vos decías, che, puede descansar ese ministerio en esa persona. Y la pandemia terminó mostrando, pero no la pandemia, sino la persona terminó mostrando que a veces el club social o el acercarse a la iglesia no significa que... Wow. Que las cosas estén, claro, que las cosas estén bien, digamos, ¿no? Y tal vez sí, está sirviendo, está siendo líder, está en un área copada sirviendo y pasan cosas así, o sea, ¿y qué fue? ¿La pandemia? ¿Que le vamos a echar la culpa al diablo? ¿No? También es esa, ¿no? Terminó sacando muchas, no sé, muchas caretas, no sé si es caretas la palabra, ¿no? Pero mirá, sí, aunque suene un poco mal, o sea, por ahí lo que voy a decir, aunque suene Tíralo, mal, tíralo. lo voy a tirar igual, porque me la banco. ¡Esa va! No, pero que quedaron los buenos. O sea, los buenos en el sentido de los que entendieron realmente, o sea, en dónde estaba la fuente, ¿no? De esa confianza, como dice Mateo 28:20, yo creo que entendieron que esta palabra que dice, no, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que aunque pasen por problemas, por distintas situaciones, por esta pandemia, por pérdidas, porque, bueno, muchos han perdido familiares y demás, pero supieron entender esto, que aunque pasen por lo que pasen, Dios siempre está con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia lo que hizo fue dejar lo mejorcito, por decir, ¿no? De todo lo que había, ¡Duro! lo que venía. ¡Duro! Fue como... Muy picante, está bien. Sí, me gusta. Fue como una escoba, ¿no? Fue como un... Claro. como, en cierta forma, desnudar y ver lo que había, ¿no? Sacar esa... Desnudar y mostrar la fe que había, ¿no? Esto de que había... en mí como iglesia. Y ahora algo que están diciendo ahí, yo estuve leyendo un poco y vi algunas características de la iglesia de Hechos. Yo no digo que haya que volver a esa iglesia de Hechos, pero sí pienso es que la esencia de esa iglesia tiene que estar, porque obviamente la iglesia cambia, y más cuando pasamos diferentes dificultades, la iglesia es pulida y es cambiada y es transformada y cambian los métodos y diferentes cosas, eso ya sabemos, pero quiero seguir un poco con lo que decía Papino y también Elías, esto de que mostró tal vez lo mejor y lo peor, por decirlo. Bueno, vamos a esto. Yo no quería hablar tan fuerte. Decilo, bueno, pero decilo, ya está. Decilo, Enzo. Ya está, si no damos mucha vuelta. O sea, no podés dar vuelta en un tema así. Lo mejor y lo Creo peor. yo, no sé. La Iglesia de los Hechos tal vez no sufría una pandemia ni nada por el estilo, pero sí sufría una persecución importante, ¿no? Sí. Y no quiero andar tanto en la historia. Pero hay algunos versículos que después la idea se va repitiendo en el libro de los Hechos y un poco más en las cartas, de esta iglesia que comenzó, hay unos 3 versículos, 4 Hechos 2, 42 al 47, no lo voy a leer, pero saqué como 4 o 5 características. Una de esas es que era una iglesia que aprendía, ¿no? Que estudiaban o compartían la sana doctrina, ¿sí? Que aparece en este versículo 42 en la Reina Valera, y habla de enseñaban no como algo pasivo, sino como algo activo, ¿no? Que le dedicaban tiempo, que prestaban atención a las enseñanzas de los apóstoles. Y esto de enseñar y de alimentarte habla de un crecimiento, ¿no? Porque uno de los grandes peligros de la iglesia a veces es caer en una religión estática que siempre está mirando hacia atrás y nunca quiere avanzar y mirar hacia adelante. Después que era una iglesia en comunión, ¿no? Que estaba... Tal cual. Como uno, habitar los hermanos juntos, que esto fue tal vez lo que golpeó o que hacía falta en esto de la cuarentena, ¿no? La comunión. Por eso esto de ser rápido en acomodarse en los tiempos como iglesia. Así, bueno, la iglesia necesita la comunión, la común unión, ¿verdad? Sí. Estamos unidos por el Espíritu, pero también viste que necesitas como hablar con el otro, estar con el otro. El Salmo dice, mirá qué lindo es, qué copado es habitar los hermanos juntos, ¿no? Entonces,
fue esto de las transmisiones, las reuniones por Zoom, de diferentes cosas que hemos hecho, era lograr esta comunión. Y también era una iglesia que oraba, ¿no? Los primeros cristianos sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. Y como decía Papino y como decía Elías, se mostró lo mejor y se mostró lo peor, lo mejor de aquellos que se mantenían en oración, lo mejor de aquellos que se mantenían en comunión con Dios, a pesar de que no se podían reunir, había como una relación. Y después una iglesia reverente, o sea, que sabía que donde ellos estaban, sea en una transmisión por Zoom o lo que sea en este tiempo, Dios estaba ahí. El cristiano vive reverentemente porque sabe que siempre está en presencia de Dios y cualquier lugar es casa de Dios y puerta del cielo. ¿No? Sí. Y bueno, esto sigue más, la lista, una más quiero agregar y podemos comentar de esto si quieren. Era que una iglesia que sucedían cosas, que había señales, ¿no? Que pasaban cosas. Y si se acuerdan, en cuarentena, por ejemplo, en nuestra congregación, era impresionante la provisión que había, milagro. Sí. ¿No? Y yo creo que esto, ¿no? Que la esencia de la iglesia, por más que haya pasado por diferentes cambios, siempre va a estar. Y es esta más o menos característica que pude nombrar y que podemos charlar ahora un poquito de eso. Sí. Tal cual. Otras que ahí había buscado en Hechos 9, sí, que figuran en Hechos 9:31, es que me llamó la atención una de las características de la iglesia, es que tenía la paz después de las pruebas y persecuciones. Que la iglesia siempre tuvo paz después de ser perseguida, de pasar por distintas situaciones, siempre tuvo paz. Y otra más que me llamó la atención, que era humilde. Y acá no me quiero enfocar al que menos tiene o el que más tiene, sino dice que la iglesia era humilde porque andaba en el temor del Señor. Wow. Así que fíjate qué importancia, ¿no? O sea, muchas veces decimos, sos humilde, porque, bueno, nuestra posición económica por ahí está ahí, pero nada que ver. O sea, nosotros, yo creo que la humildad nuestra depende, ¿no? De andar en el temor del Señor, de lo que Dios quiere que hagamos. Así que es interesante esto, ¿no? Que caminemos en el Espíritu, como decía hoy ahí David, vos, de la iglesia. Sí, Papino. Agrego algo justo ahí con lo del temor del Señor que también se me vino, ¿no? El tema también del miedo que se generó, ¿no? Y del miedo que todavía se sigue a veces cosechando. Y el otro día estaba escuchando una prédica, ¿no? Que decía, cuando vos le tenés temor a algo, o sea, vos estás como paralizado, ¿no? Es decir, pasa algo que a vos te tiene así con temor, con miedo, vos estás paralizado, ¿no? Entonces hablaba también un poco del temor con el Señor, ¿no? De ese temor de reverencia, ¿no? Y decía, lo que perdió la iglesia fue el temor a Dios, por eso ahora algo le tenés que temer, y sí, o sea, algo tenés que respetar. Wow. Entonces, si vos dejaste de respetar a Dios, no estás teniendo el temor ese, no de miedo, ¿no? Sino ese de reverencia, ¿no? Si vos no estás teniendo ese temor, te está agarrando el temor por otro lado, algo tenés que respetar, ¿no? A alguien tenés que adorar, digamos, o sea, a fin de cuentas, ¿no? Algo así explicaba. Entonces, claro, un montón de gente que todavía estamos diciendo, che, ya más o menos pasó todo, ya podés venir con barbijo, ¿no? Y tal vez hay gente que todavía no, o sea, justo dijo temor y me acordé de esa. Bueno, podemos agregar, segundo o tercer punto, lo que la pandemia se llevó es la reverencia a Dios, ¿no? Porque hay gente que no va a la iglesia, pero sí se va al mercadito, o se va a tomar algo, o se va a jugar al fútbol, o se va a algún lugar determinado y no se congrega y no hace como una unión, ¿verdad? Porque te puedes decir, sí, pero yo miro la transmisión por YouTube, pero una característica muy importante que tenía la iglesia y que es una esencia que no debe perder la iglesia del Señor es esta común unión, porque qué bien que nos hace habitar los hermanos juntos en unidad, ¿no? El saber que... Sí, estar fundamentada en el amor. Exacto. O sea, el amor fraternal entre los hermanos. Exacto. Porque bueno, creo que en esta pandemia
bueno, si bien te ponían en los comentarios, amén, amén, gloria a Dios, no, pero no es lo mismo, claro, ¿viste? Pero, ¿viste? No es lo mismo quiero que sincerar estar... acá. Sí. Yo un par de veces escribí amén, estaba recién levantándome de dormir y escribí amén solamente para que vean que estaba conectado. Cuidado de las confesiones, cuidado. Bueno, a mí lo que me pasó... El amén era el presente, ¿no? Presente. Claro, a mí lo que me pasó, suponete, fue que cuando estuve en el hospital ahí y todo, yo le decía a un amigo, le digo, che, loco, leí más la Biblia que, no sé, en toda mi vida. Porque fue la realidad, o sea, no tenía otra cosa que hacer. Entonces, es como que eso también me llevó, ¿no?, a reflexionar de varias cosas, ¿no? Por decirlo, viste, el tema de la protección del Señor, ¿no? Para con mi vida en ese momento. Y es ahí donde entendí, ¿no?, de lo de la triple C, le puse yo, ¿no? Que Dios conoce, Dios controla y Dios cuida de mí. Así que fueron esas tres cosas, ¿no? Fueron clave para que yo pueda, o sea, mantenerme ahí bien, ¿viste? Porque si no, iba a ser... No, el bocho te come vivo. Claro, sí, no, ni hablar. Sí, más estar internado en un par que estuvieron internados en pandemia era terrible, decían. Era solitario. Pero bueno, gracias a Dios, que hemos podido estar firmes. Creo que los que tuvimos este bicho, y bueno, hoy estamos, este testimonio o esto que estamos compartiendo, yo creo que les va a servir a muchos por el tema de que la protección de Dios siempre estuvo a favor de nosotros. Y creo que también esto de pandemia fue como cuando leemos en la Biblia esto de que nuestra fe es probada como por fuego. Debe ser pasada por fuego, ¿no? Y si no pasa por el fuego, no es una fe genuina, no es una fe aprobada. Entonces, tal vez vos nos estás escuchando, nos estás viendo y decís, hace tanto no voy al templo desde la cuarentena, y bueno, fíjate, viejo, con la fe esa hay que volverla a encender para volver a acercarse al Señor. El Señor te está esperando, hermano, decían antes los pastores. El Señor te está esperando, hermano. Exacto. Así que, ¿qué haces ahí sentado mirando YouTube o qué haces ahí sentado escuchando? Volvé a casa, volvé a tu comunidad de fe, volvé a esa coinonía, volvé a estar en comunión con Dios, que es verdad, ¿no? Es una frase antigua, pero Dios está esperándote que vuelvas. Dios ya se acercó, pero bueno, si tal vez perdiste la fe en medio de la cuarentena, todavía estás a tiempo de recuperarla, de volver a estar y en un mejor lugar que ahora. Sí, tal cual. Sí, tal cual. No, y es como... Dale. No, perdón, siempre te interrumpo, perdona. No, está bien. Está bien, lo vamos a arreglar otro día esto. Tres parejas. No, pero como vos decís, ¿no? Como decía ahí, que podamos volver, ¿no? Así como siempre... una de las cosas que siempre me quedó marcado a mí cuando yo volví a la iglesia, no venía de la pandemia, pero las personas que se quedaron en el camino en el medio de la pandemia y como hablaban, ser como el hijo pródigo, ¿no? Siempre el Señor te está esperando, no te está esperando para matarte ni para pegarte con un látigo, pues desapareciste 1 año y medio, sino que te está esperando para que vos puedas alcanzar el propósito que puso en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Porque el propósito siempre sigue vigente, el propósito expira cuando, nos toca partir, lamentablemente, ¿no? O sea, lamentablemente entre comillas, ¿no? Pero el propósito siempre está ahí esperando a que uno active, y también esto lo que hablaban de la comunión, ¿no? Porque vos te fijás ahí en Hechos, ¿no? Como estaban hablando en Hechos ahí en el capítulo 2, arranca diciendo que estaban en comunión, o sea, no es que estaba cuando recibieron el Espíritu Santo, no es que estaba uno en Japón, el otro o uno estaba viendo en YouTube de la casa, el otro no, dice que estaban todos juntos reunidos, ¿no? Y eso es lo que tiene que volver
a funcionar, ¿no? Porque sí, la familia la iglesia es un cuerpo, ¿no? Entonces, una mano no puede estar dividida en otra parte y un cuerpo solo por el otro lado, ¿no? Sino que tiene que estar continuamente en conexión, en comunión, ¿para qué? Para que empiece a funcionar de la mejor manera. Y es lo que la función que tenés, la función que cada uno de nosotros tiene, hay que empezar a congregarnos, a dejar la comodidad a un lado y el temor, ¿no? Como hablaba Elías, ¿no? Porque, y también decía, tenemos temor solo para ir a la iglesia, pero para comer un asado no tenemos temor, para ir al cine no tenemos temor. Entonces, ¿cómo es? Para algunas cosas nomás tenemos temor. Entonces esto de poder volver verdaderamente, así como el hijo pródigo volvió, el Señor te está esperando y está esperando que vos puedas alcanzar lo que depositó en un momento en tu vida. Así que bueno, eso es un poco lo quería compartir. Ahora, tomando un poco de lo que decías en el versículo 46 del capítulo 2 de Hechos, también hablaba que era una iglesia que daba culto a Dios. O sea, ellos no se olvidaron, por así decirlo, de frecuentar la casa de Dios, ¿no? Dios no conoce o no reconoce una religión solitaria. Yo sé que estás mirando una prédica por YouTube, un culto por YouTube, y Dios te va a hablar, y sí, es cierto, pero también puedes mirar un recital por YouTube y te va a gustar mucho, pero no es lo mismo, a ver si están de acuerdo ustedes, ver un recital por YouTube o estar en un recital en vivo y en directo, no es lo mismo. Yo he visto un montón de recitales de Coldplay por YouTube, pero cuando estuve en ese estadio mirando a Coldplay estaba como una loca. O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, esa emoción que sentimos en un recital o en un concierto o cuando vas a la cancha a ver un partido de fútbol, es como que van todos a ver lo mismo, a estar lo mismo. Es esto lo que produce, imagínate, reunirte para adorar y cantar al Dios vivo, lo que realmente no es no es vano, sino que es eterno, que es Dios. El Espíritu de Dios se mueve en el pueblo de Dios cuando le das culto. O sea, es totalmente diferente. Podés estar mirándola, sí, está todo bien, pero no vas a experimentar y a vivir lo mismo reuniéndote, cantando al lado de ese hermanito que desafina como loco, aunque desafine, te la vas a pasar recopado, te va a volver el alma al cuerpo. No me digas, sí, no me hace poner mal cuando desafino. Pero vos cantás como Los Ángeles. Gracias. No, y para agregar un poquito más también, justo me hiciste venir a memoria, ¿no? Cuando dijiste que hubo provisión, ¿no? Porque acá acostumbramos algo como la familia de Catedral, que había en abundancia, ¿no? Porque vos escuchabas que en pandemia se terminaron los empleos, se cortaron, a muchos le bajaron el 50% del sueldo, puede ser. Pero en Catedral era como, che, te falta, bueno, ahí está la familia, ahí están los hermanos cristianos. Una iglesia solidaria. Soy testigo de que muchas familias necesitaron, y ahí cuando necesitaron, ahí aparecieron los hermanos en Cristo, porque es lo que somos, hermanos, ¿no? Y estamos para ayudarnos. Así que bueno, también ese era el puntito que más quería también recalcar. Es que la iglesia tiene que andar en la calle más que nunca hoy. Creo que esa es la clave. O sea, la gente está esperando que tan solo capaz que le des una simple palabra, pero que esa palabra va a ser, o sea, de mucho valor para lo que están pasando. No, ellos capaz que les puede faltar todo, que pueden estar pasando por todo lo malo que estén pasando, pero con una palabra que nosotros le demos de parte de Dios, creo que puede cambiar una familia. Así que yo creo que mucha gente de los que y muchos chicos de los que en esta pandemia han pasado lo que es soledad, depresión, creo que la clave fue esa, que la iglesia se mueva, que la iglesia que recorra las calles, que aunque te digan que no, bueno, vamos igual. Claro. Hace poco hicimos un evangelismo con Elu se debe acordar, sacamos los parlantitos afuera, ahora hace 2 meses, 3, y es impresionante la cantidad de personas que yo me congregaba en tal lugar y se cerró, no, porque yo no voy más antes de pandemia, entonces
también como nos actualizamos en forma de internet, hay que actualizarse en forma de evangelizar, ¿no? Yo tuve que desarrollar nuevos métodos que se lo enseñé ahí justo a algunos chicos. Por ejemplo, no me quieren agarrar el folleto y una de las cosas que hago, voy con un cuaderno. Vos sabés que estoy haciendo una entrevista. ¿Qué entrevista? Entonces la gente ya ahí se frena. ¿De cuántas personas conocen a Jesús? No reveles el secreto. Claro, no, hay que revelarlo para que censurado, ayudar, ¿no? Censurado. Entonces también tuve que actualizarme porque no me querían agarrar el folleto muchas veces. Entonces, al estar con un cuaderno y decir estoy haciendo una entrevista, la gente como que, ¿qué entrevista? ¿Viste? De chusma, ¿viste? Entonces ahí, ¿vos conocés a Jesús? Entonces también tuve que actualizarme un poquito, ¿no? No solo en las cosas, sino que también para evangelizar un poco más. Bien. Entonces podemos decir que la pandemia se llevó varias cosas. Y es importante porque también en el transcurso de esta charla pudimos resurgir los puntos esenciales de una iglesia, ¿no? Y creo que el último que surgió ahí fue la solidaridad. Así que bueno, espero que, no sé si alguien tiene que agregar algo más que haya quedado en el tintero. Yo quiero decir algo, pero no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando recién. A ver. Vale igual. Vale igual. No, que quería decir que también lo de la pandemia, ¿no? Nos reveló cuán atrasado que estamos los evangélicos. Hablo de los evangélicos, ¿no? Porque en las tecnologías, digo, ¿no? Que eso fue una locura, porque tal vez tenía un compañero, me acuerdo del laburo, que era testigo de Jehová, y ellos... ¿Por qué te reíste? No. Cuidado. Pero fuera de broma, yo me acuerdo de ir antes de que arranque la pandemia, o sea, antes de casarme, todos fuimos al cine, me acuerdo, y un día en el cine, estábamos ahí con Yami, íbamos a ir a ver no sé qué era, y había gente regalando entradas para una película de los testigos de Jehová. Era gratis. O sea, entonces yo me ponía a pensar, entonces los cristianos, los evangélicos, siempre atrasados, siempre... Hasta las iglesias con más tarasca, ¿no? Las iglesias grandes, las media iglesias, nunca se invirtió en eso, ¿no? Siempre, no, sí, vamos a salir a la calle con el megáfono, o sea, sí, obviamente, a full, ¿no? Pero sí. Nunca... Y ahora tenemos, yo creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos toda la juventud, que si no fueron tal vez los viejos a la iglesia, ¿cómo le alcanzás ahora, no? Porque... ya no es lo mismo que se pare un viejo, digo un viejo, ¿no? Pero no es lo mismo que se pare Esteban con un megáfono a que te manden un video, yo soy ¿no? viejo, yo no sé, algo, no sé, eso fue lo que a mí me mostró también, ¿no? Que de vuelta atrasados, ¿no? Con algunas cosas. Y aparte creo que también hoy en día, ¿no? Con el tema de Twitch, de demás cosas que por ahí lo veíamos así insignificante nosotros, hoy creo que da más resultado eso que por ahí ir ahí con el megáfono, como decía Elías, y viste, pegar 3 gritos, y capaz que tenés viéndote 50 pibes viendo cómo jugar al Fortnite nomás, y nada, y ahí tenés el pie para poder evangelizar también. O sea, no sé cómo lo harás, buscar la forma. Pero bueno, el tema está bueno también, ir adaptándose a lo que hoy se viene, ¿no? Porque ejemplo, creo que es lo que se viene. Sí, la otra vez leí un informe que decía, la iglesia, o sea, los cristianos, no decía qué tipo de denominación ni nada, ¿no? Los cristianos están 30 años atrasados en cuanto a contenido, o sea, está bien lo que voy a decir, ¿no? Pero, o sea, si hoy en día los cristianos empezaran a grabar a la misma velocidad que venimos grabando y la industria pornográfica parara, en 30 años más o menos estaríamos en el mismo nivel. Wow. Está bien, ¿no? Es otro consumo totalmente, ¿no? Sí. Pero 30 años para igualar algo y lo otro parando totalmente, ¿no? Es decir, no se hace más nada y la iglesia poniéndose a grabar. 30 años, no es mucho. Creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología y bueno, lo que la pandemia se llevó o desnudó también el hecho de que no teníamos nada tecnológicamente, ¿no? Entonces
Yo creo que la esencia son un poco las hablamos hoy, esto de enseñar, esto de predicar, esto de solidaridad, esto de oración, todo lo que hablamos que hace que fortalezca la fe, la comunión, pero creo que el miedo se basa también en, no hagamos esto porque vamos a perder esto. Nadie habla de perder una esencia, porque la iglesia es esto en sí. Entonces, bueno, no pierdas la esencia, pero busca diferentes formas de... Hay una palabra que es como que la iglesia se vaya acomodando al sistema, pero en el buen sentido de la palabra. Por favor, no hablo que tengan los mismos ideales del sistema, sino que acomodándose a los cambios que estamos hoy viviendo. Pero bueno, hay muchísimo y bueno, más o menos queríamos hablar, reflexionar, poner algunas bases de lo que es la iglesia en sí. Y bueno, y vos que nos estás viendo, escuchando, hacerte pensar, así como nos ha hecho pensar y a nosotros, es qué cosas tengo que cambiar, o tal vez acercarte a Dios, o si sos pastor de jóvenes, líder de jóvenes, qué cosa puedo hacer con mis jóvenes. La verdad, esto me hizo pensar, replantearme. Estamos viviendo en tiempos acelerados, ¿verdad? Y no hay que tenerle miedo a nada, solo mantener el temor al Señor, la reverencia, el saber que donde me mueva, Dios está, y hacer y explotar todo el potencial que uno tiene y que Dios nos ha dado. No sé si alguien más quiere agregar, veo que caras de gana de decir alguna cosita más. Es como decía hoy, eso, lo de que tenemos que creer eso, que el Señor está con nosotros siempre, o sea... Perfecto. Nada, no tengamos miedo de qué van a decir, si vamos a fracasar o si nos va a ir bien, porque todos fracasamos y hemos fracasado. Pero bueno, tenemos que tener la seguridad de que si lo hacemos y si está Dios de nuestro lado, mandale para adelante nomás. Después... Dale. Animate, dale. Tal cual. Sí. Versículo para tener, versículo favorito. Josué 9, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No es versículo favorito. Entonces, hablando de esto de esforzarnos y no tener miedo a lo que viene. Muy bien. Terminamos con ese versículo. Entonces, la pandemia se llevó cosas, pero como dijeron acá, los buenos quedaron en pie. Guapo. Los guapos quedaron en pie y bueno, en la iglesia hay que seguir trabajando y Dios está con la iglesia y esto se va a poner cada vez más bueno. Y sabemos nosotros que siempre para la iglesia de Cristo lo mejor está por venir. Amén. Así que bueno, vamos. Nos despedimos. Sí. Gracias por estar en nuestro segundo episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Compartilo en las redes, en cualquiera que tengas. Salimos por todas las plataformas de audio digital, más YouTube y Spotify, que tiene la opción para vernos también. Así que dejanos tus comentarios si nos ves por YouTube, dad me gusta, compartí, para que, bueno, esto también, nos animamos y dale que va, ¿no? Ahí estamos presentes. Tal cual. Dale. Así que, bueno, tenemos podcast de Tengo Algo que Decir y tenemos estos podcasts que estamos en Charla de Amigos. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Chau.